las 17 minutos, las 9 y 7 minutos en Canarias, saludo ya a Anabel Díez. ¿Qué tal, Anabel? Hola, buenas noches. Buenas noches. A Casimiro García Vadillo. ¿Qué tal, Casimiro? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Antonio Lucas, también bienvenido tú. Gracias, siempre. María, buenas noches. ¿Cómo estáis? El avión, el Falcon. Bueno, ahora hablamos del avión, porque primero tenemos que hablar del estreno en el Partido Popular, que tiene por delante una semanita intensa, empezando por esto último que estamos conociendo en estas últimas horas, en estos últimos minutos casi, de que la Universidad Rey Juan Carlos pues parece que no encuentra los trabajos del máster de Pablo Casado, que estrena semana un poco, bueno, con cuesta arriba, ¿no? Con este tema del máster. Primera reflexión os pido, antes de saludar a nuestro invitado en unos minutos, dentro de un poquito de esta noche, de este nuevo PP o de este viejo PP con nuevo líder, ¿qué reflexión os sugiere este estreno de Pablo Casado? Este viejo PP es lo que dice Ciudadanos. Sí. Que a mí me parece que las horas que han pasado desde la elección de Pablo Casado el sábado, acaso ha sido el partido político que ha reaccionado peor. Esto, si observamos, si no le gusta nada a Albert Rivera, no le ha gustado nada, no le ha gustado nada, yo creo que no le ha gustado nada que el ganador de este congreso haya sido Pablo Casado en vez de Soraya Sáenz de Santa María, porque se han precipitado los principales dirigentes de Ciudadanos a decir son lo mismo, es el PP de siempre, es el PP corrupto, en fin, yo he encontrado alterados por la elección de Pablo Casado. Bueno, vamos a ver, no es muy difícil concluir el porqué este enojo de lo que ha pasado. Bueno, lo que ha ocurrido tiene variante o vertiente interna, que es la elección que tiene que haber de los nuevos cargos, y luego, por otro lado, bueno, que va a ser un terremoto interno dentro del Partido Popular, no nos cabe la menor duda, porque solo están elegidos los candidatos andaluces, que esto ya Juan Manuel Moreno Bonilla lo persiguió, y yo creo que hizo bien, por lo menos esos deberes están hechos, y ya ha dicho Pablo Casado que no los va a tocar, pero quedan el resto de los candidatos para las municipales y autonómicas, están por elegir. Va a haber un gran terremoto, pero luego está la parte externa de la elección de Pablo Casado, y ahí sí que vamos a notar muchas diferencias, porque va directamente, vuelvo otra vez a Ciudadanos, yo creo que va directamente, bueno, que es, por otro lado, es lógico, los millones de votos que ha perdido el Partido Popular se han ido casi milimétricamente a Ciudadanos, entonces es normal que Pablo Casado trate de levantar todas las banderas que ha debido pensar el electorado que estaban caídas y eran otros quienes las habían cogido, y en este caso fue Ciudadanos. Hombre, lo que pasa es que el pulso que también echa Casado poniendo el primer comité ejecutivo en Barcelona, sí, es muy singular, no me extraña que se altere Rivera, porque sí, él intenta recuperarle unas cuantas baldosas en Cataluña. Esa estrategia pues no es una estrategia disparatada, está muy bien traída. Sí, ahora sí, Pablo Casado suena como leña vieja para presuntos fuegos nuevos. No hay más que escuchar en lo que han sido las intervenciones que ha ido haciendo durante la campaña de estas primarias de pastilla y de plastilina, las ideas que ha ido soltando o las propuestas que ha ido soltando, como por ejemplo en temas sociales, que creo que estaban bien como están, es una opinión particular, claro, pero el tema de la eutanasia o el tema del aborto, eso de que hay que regresar a los 80, hombre, hay que regresar a los 80, yo creo que lo que tenemos que avanzar y mirar en el siglo XXI lo que podemos seguir andando sobre estos temas que son tan delicados, tan comprometidos, y socialmente solo pueden ser muy retrógrados si no se hace una buena operación de reflexión sobre lo que supone. Y luego todo lo que ha ido acompañando a Pablo Casado en en este camino de gloria que ha sido tan sideral para él como alcanzar la Secretaría General del partido, suena a un PP que para muchos, incluso para muchos dentro del PP, toca estructuras demasiado viejas, vigas que ya estaban un poco apolilladas, y yo creo que en este caso no
no da una imagen de PP renovado, da una imagen de PP recauchutado. Todo tendrá que ser también el proceso que haga con la elección del equipo, la elección de la ejecutiva, hay que darle tiempo, por supuesto, pero los primeros gestos, esos gestos de abanderado, de ese nuevo patriotismo que siempre es tan híspido, ¿no? Y a veces suena de una manera, digamos que hasta agresiva, todo eso no da mucho pie a pensar que estamos ante una regeneración generacional, por lo menos en lo ideológico, sino que estamos viendo ese regreso a unas esencias que en los partidos ha funcionado regular y generalmente han provocado grietas que luego han sido muy difíciles de lañar. Ahí tiene una responsabilidad Casado, su entorno y desde luego la figura que ahora mismo proyecta el Partido Popular, más allá de esa operación salida que va a tener Génova durante esta semana y que va a colapsar las aceras del centro de Madrid por todos los cargos que van a ir desfilando. Más allá de eso, creo que hay muy poco estímulo a la hora de ver un horizonte realmente moderno en alguien presuntamente joven. Casimiro. Bueno, es que yo creo que lo que no se le puede pedir al PP es que deje de ser el PP. Es decir, que si ser moderno para el PP significa ser como el PSOE, pues evidentemente pues no lo va a ser. Es decir, yo creo que Casado ha hecho una cosa en el Congreso muy inteligente, que ha sido a los que le votaban, que eran compromisarios del Partido Popular, es decir, pata negra del Partido Popular, tocarles la fibra por la que esos señores que hay allí se afiliaron al PP, que son esas políticas, no son otras distintas. Lo que ha pasado en la época de Mariano Rajoy es que el PP se ha desdibujado ideológicamente y de hecho la gran reivindicación, el leitmotiv, el triunfo que exhibe siempre Mariano Rajoy, pues es la gestión económica, el no haber aceptado el rescate cuando todo el mundo lo pedía, la creación de empleo, es decir, lo que es un gobierno tecnocrático de corte más o menos liberal, conservador, pero tecnocrático. Y lo que ha hecho Pablo Casado, y por eso ha ganado, entre otras cosas, por eso y por la fobia a Soraya Sáez de Santamaría, ha sido decir, oye, además de esto, somos un partido que defiende una serie de valores. Y esos valores pues son conservadores, evidentemente, no son progresistas, son conservadores, o sea, pero son conservadores como el Partido Conservador Británico es muy conservador, y cualquier partido conservador en Europa no se avergüenza de ser conservador. Ahora, ¿esto significa que Pablo Casado va a dar un paso atrás? Yo no lo creo. Yo creo que efectivamente va a utilizar Cataluña como una forma de intentar recuperar los votos perdidos con Ciudadanos, porque hay que, de nuevo, decir que Ciudadanos ha crecido gracias a que en Cataluña ha tenido una posición más radical que el PP respecto a la unidad de España, más radical que el PP, y por lo tanto que la batalla para quitarle votos a Ciudadanos empieza por Cataluña y es la posición de Cataluña. Y luego yo creo que en las demás políticas, pues, por ejemplo, en el tema del aborto, pues hay una sentencia del Tribunal Constitucional que todavía se atrasa y se atrasa, alguna vez saldrá, ¿no? Pues cuando salga esa sentencia, yo lo que no me imagino es al PP criticando esa sentencia, diga lo que diga la sentencia, diga lo que diga, pues bueno, se amoldarán a eso y punto. Hombre, en otra serie de temas, me hace gracia el asunto de la familia, decir, hombre, uno de los hombres fuertes del equipo es Javier Maroto, que es una persona que es un homosexual reconocido, se está casado y tal, por lo tanto la figura de la familia no es la de el Opus Dei de hace no sé cuánto tiempo, no, es una familia moderna, como sea, pero es la defensa de la familia como institución. Es decir, no esos miedos de decir, bueno, viene la caverna y tal, yo no lo veo. Entre otras cosas, primero porque bueno, yo no los conozco a todos, pero algunos los conozco y sé que desde luego no son esa imagen tan cavernícola, ¿no? Y luego porque Pablo Casado y su equipo saben
que en la medida en la que tú reduzcas el ámbito político de tus propuestas, reduces el voto. Y en España, si quieres ganar las elecciones, pues tienes que aspirar a 8, a 10 millones, a 11 que tuvo en su día el Partido Popular de votos, y esos votos están, muchos de ellos, en el centro político. Y no creo que el PP cometa el gran absurdo de irse a políticas como las que puede estar haciendo ahora Vox, ni mucho menos. Yo creo que no hay que confundir la apelación a esos valores en un Congreso que tenía que ganar y que ha ganado de manera bastante amplia con las políticas que va a hacer el Partido Popular de aquí en adelante, excluyendo por supuesto Cataluña y excluyendo algunos principios que han estado un poco en el desván durante estos años. Aborto y eutanasia fundamentalmente son los dos asuntos de derechos civiles que se ha dicho, y por otro lado es que hay que recordar que de momento no hay tienes toda la razón, Casimiro, no hay ninguna razón para pensar que vaya a haber una regresión en las propuestas, las veremos, pero es que fue la otra candidatura la que se encargó de decir que esto era una regresión. Yo he hablado con dirigentes del Partido Popular que decían que esto era volver a Alianza Popular, volver a un cierto talibanismo. Celia Villalobos dijo que eran de extrema derecha. O sea, es que era la otra candidatura la que alimentó, muchos de ellos ahora encantados de estar en la naturalmente. Ahora que Casimiro has mencionado a Javier Maroto, pues he dicho, vamos a llamar a Javier Maroto para saludarle. Señor Maroto, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Javier Maroto, que hasta ahora era vicesecretario del Partido de Política Social y Sectorial, y a partir de hoy pues no sabemos lo que será, está por ver, así que si le parece no le pongo cargo alguno hasta saber qué puesto va a ocupar en la dirección, porque lo doy por hecho, ¿no? Hay nombres que parecen fijos en este nuevo organigrama y el suyo es uno de ellos, ¿no? No sé si he hablado ya con Pablo Casado sobre este tema. Hablamos permanentemente, digamos, y lo íbamos haciendo desde la campaña. ¿Me deja hacer usted un matiz sobre el tema de la ultraderecha? Porque estaba escuchando con mucha atención antes de que me pasasen en antena y me gustaría que los oyentes pudiesen compartir conmigo o no la opinión de lo que es hoy la ultraderecha, principalmente en Europa. La ultraderecha, los partidos como la AfD en Alemania o el Le Pen en Francia, son profundamente, y esa es la característica general de todos ellos, partidos profundamente anti-europeos. Es decir, el Europa nos roba, digamos, que aquí en España lo conocemos por el discurso de los independentistas catalanes. Es un discurso profundamente anti-europeo, insolidario, de no se fían alemanes de franceses, porque los agricultores que votan a Le Pen entonces tienen recelos del otro, es el proteccionismo, es el cerrarse. Ese es el discurso rancio, principalmente de la ultraderecha, que en algunos casos está inflado además con un discurso de islamofobia, o bueno, depende de los países, pero hoy la ultraderecha en Europa es un discurso profundamente antieuropeo, y si algo es Pablo Casado, de trayectoria desde el primer minuto, es un político profundamente europeísta que cree en los valores de libertad, solidaridad e igualdad de la Unión Europea. Yo lo suscribo también, pero Pablo Casado tiene una larga trayectoria en este sentido, y creo que es muy importante que pongamos sobre la mesa este aspecto para despejar cualquier duda. O sea, que esto del fin del marianismo, el regreso al aznarismo del que se está hablando ahora, usted no lo suscribe, obviamente, ¿no? La foto de hoy tiene un enorme contenido político. No solamente es una foto visual de Mariano Rajoy, que ha querido y estaba encantado de encontrarse con Pablo Casado. Estaba agradecido de que el primer gesto del nuevo presidente sea él, precisamente, un reconocimiento a una trayectoria. Y creo que el presidente Casado, como cualquier persona con sentido común, sabe que desaprovechar la experiencia de quien ha tenido la oportunidad de equivocarse y también de acertar muchísimo es una experiencia que no se puede perder. Por eso, que pueda tener la oportunidad de aprender de anteriores presidentes, como el presidente Rajoy, el presidente Aznar, que pueda escucharles y después hacer la valoración que considere oportuno, es una oportunidad que no puede desperdiciar. Y en este caso, la fotografía de hoy significa eso, es un reencuentro. Para aquellos que habían sembrado alguna duda, supongo que durante la campaña de forma interesada, es un reencuentro de que Mariano Rajoy también ha ganado este Congreso, que no se diga ninguna otra cosa, y que además la sintonía es adecuada, porque los dos han estado encantados de celebrar esta reunión, de encontrarse, de saludarse y de compartir este primer momento. Me pareció escucharle a usted esta mañana en alguna entrevista, le he escuchado en algún medio de comunicación,
que el Partido Popular ha vuelto para poner las cosas claras. ¿Ha vuelto porque se había ido entonces, deduzco? Bueno, el Partido Popular ha vuelto, primero porque hemos tenido, desgraciadamente, que, aunque sea en un periodo muy corto, estar de campaña electoral interna. Y cuando estás hablando de lo tuyo de casa y de cómo organizar el proyecto y el discurso, pues no puedes estar diciendo las barbaridades que está haciendo el señor Sánchez, ¿no? Que no ha habido ninguna medida social, que solo contenta a independentistas o nacionalistas, acercando presos de uno y de otro lado. Incluso pues lo de hoy, ¿no? O sea, que se lleve a su mujer en un avión privado a un concierto, perdón, un avión oficial a un concierto, pues esto no. La última vez que yo recuerdo algo así era tan crío, que me parecía que era mentira. Era el señor Alfonso Guerra, que no quiso hacer una cola en una autopista cuando volvía de vacaciones, creo, y se pidió un helicóptero del gobierno para saltarse la cola. Bueno, a mí me sonaba aquello extraterrestre, pues lo hemos visto otra vez aquí, y de todas estas cosas, de las cosas más anecdóticas y de lo gordo hay que hablar. Pero cuando decimos que el PP ha vuelto, es un mensaje muy, muy sincero, y además yo creo que es muy ilusionante. El PP ha vuelto también a Cataluña, por supuesto, y el primer gesto va a ser este. El PP ha vuelto también, pero para hacer cosas que han sido señas de identidad de nuestro partido. Por ejemplo, sí, lo digo claro, bajar impuestos, porque ahora se puede y toca, es una seña de identidad. Ha vuelto para que recuperemos banderas que son nuestras y principalmente nuestras porque las hemos defendido siempre. Banderas como la libertad o la unidad de España. ¿Cómo puede ser que esa bandera pueda estar en otro partido si es una seña, un gen primigenio del Partido Popular? Bueno, eso significa el PP ha vuelto. Y el PP ha vuelto para hablar con claridad, para que se nos entienda y para que muchísima gente nos vea también como un motor de ilusión. En España y en Europa cada vez hay más votantes que no votan solo con la cabeza, es decir, solo con la gestión, es decir, solo con el balance de los números. Cada vez hay más votantes que además también queremos votar con el corazón, es decir, con el sentimiento, es decir, con la vehemencia, la pasión de compartir un proyecto, es decir, con la ilusión. Y Pablo Casado representa eso, y por eso creo que es una oportunidad para ensanchar la base, y por eso hay gente que abiertamente te dice, pues mira, me fui a Ciudadanos porque con vosotros ya no me encontraba cómodo, y esos mismos hoy, afortunadamente, nos están diciendo, Pablo Casado me está devolviendo la ilusión, Pablo Casado es para mí una oportunidad, os la voy a volver a dar, vamos a trabajarlo juntos, vamos a volver a ser 11 millones de personas en este proyecto. Ya que saca, señor Maroto, el tema del avión de Pedro Sánchez, el desplazamiento en el Falcon a Castellón, bueno, antes de seguir con los asuntos que atañen más directamente a su partido, le pregunto si tienen intención en el Partido Popular de sumarse a la iniciativa de Ciudadanos, en este caso, que va a pedir por escrito a Pedro Sánchez explicaciones, una batería de preguntas parlamentarias. Mire, muchas veces en los asuntos de las preguntas parlamentarias y de las comisiones llega tan tarde. Esto es parte de lo que sucede también en la política del año 2018, que las imágenes son tan rápidas y los ciudadanos, a través de las redes sociales, de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, de los digitales, podemos sacar conclusiones muy rápidas. Hemos visto lo que ha sucedido. Me quiero llevar a mi mujer en el avión del gobierno porque es un gesto, fíjate, aquí estoy yo, vamos a ir a un concierto que es una foto bonita y necesito prepararme una reunioncita que justifique el viaje. Esto le sonará muy abrupto a algún oyente. Esto es lo que piensa la mayoría de los españoles. Y esto se puede decir con palabras muy adornadas, justificándolo todo para que no parezca nada. La mayoría pensamos esto porque es lo que ha sucedido. Y creo que es muy grave que el presidente del gobierno intente tomarnos a los españoles por lo que no somos. Y desde luego que en los primeros días tenga esos gestos que suenan a una política muy, muy vieja, del Estado es mío, los medios públicos son míos y hago lo que quiero, ¿no? Yo creo que eso, en fin, escuchando siempre todas las explicaciones, el gesto es realmente muy feo. Y no es para con él mismo, ni para con su mujer, es en general para con todos los españoles. Ese avión se paga con recursos públicos y no está para darle un capricho a nadie, aunque sea su mujer en este caso. Bueno, volviendo a los asuntos de su partido propiamente dichos, de la integración prometida por Pablo Casado, ¿qué encaje va a tener la lista de Soraya Sáenz de Santamaría? No parece fácil, ¿no? Desde luego. Mire, es una cuestión de coherencia con el discurso. Estábamos apuntando antes que Pablo Casado es una persona que puede, primero, devolvernos la ilusión a muchos votantes, militantes que hemos seguido en el Partido Popular. Porque ha habido mucha gente que ha seguido votando al Partido Popular, pero en algunas elecciones, las últimas, por ejemplo, yo creo que hay que contarlo, porque si uno no hace autocrítica no puede mejorar. Mucha gente votó al Partido Popular el 26 de junio del año pasado, de las últimas elecciones del 2016,
para que no ganase Podemos, porque era un peligro para España. Pero claro, yo no quiero ser un militante de un partido que sirve para que no gane otro, que sirve para que no gane Podemos. Yo no me afilié al PP para eso. Yo me afilié al Partido Popular en Euskadi, además, por la defensa de la libertad, porque era un partido que tenía unos valores que yo compartía, ¿vale? Que era un crío pequeñísimo, ¿vale? Pero los compartía. Y esos valores, si los ensalzas, si los explicas y convences, generan ilusión. La gente quiere votar con ilusión. Pero además hay otro valor, y atiendo a esta pregunta que me hacían, que es el de la unidad. Si Pablo Casado y el Partido Popular quiere de nuevo ser un partido que con la confianza de 11 millones de votantes, que es lo que da la estabilidad al país, gobiernos sólidos, estables, en ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno de la nación, hace falta 11 millones de votos. Y para eso hay que convencer a muchos que se han ido, motivar a muchos que nos hemos quedado, y señores, unidad, porque no hay partido dividido que consiga un resultado electoral conveniente. Entonces, nosotros lo hemos entendido clarísimo. De hecho, el señor Casado, el presidente Casado, desde el minuto 1 de la segunda vuelta, su esfuerzo principal era entender que otras diferentes sensibilidades se pudiesen aunar. Pues mire, fíjese usted que el señor Margallo o la señora Cospedal no tienen puntos de vista distintos del presidente Casado. Y sin embargo han sido capaces de decir primero unidos antes que discrepando. Y ahora, a pesar de que la candidata Saez Santamaría mantenía ese tercio, que era minoritario, pero es muy respetable, pues ahora es el momento de esa integración, falta ese tercio, y creo que hay que hacer todos los esfuerzos por ambas partes. El presidente Casado lo tiene clarísimo, quiere la integración y va a pelearse por ella. Bueno, supongo que la tertulia de esta noche de La Brújula tendrá alguna pregunta para usted, señor Maroto, pero antes le quería hacer una referencia al caso Máster, que parece que podría traerle algún problema al señor Casado. Hemos conocido esta noche un escrito de la Universidad Rey Juan Carlos en el que se informa de que no les consta ningún documento de trabajos del señor Casado para ser evaluado de los créditos no convalidados. No sé si cree que podría causarle problemas al señor Casado este caso, el caso Máster. Oiga, ¿y por qué no lo hablamos claro? ¿Por qué no decimos las cosas como son? Primera cuestión. La universidad guarda los trabajos de los alumnos una vez que los califica y los almacena en una especie de biblioteca gigante durante 10 años. O dicho de otra manera, la universidad no tiene los trabajos de Pablo Casado o no tiene los trabajos de ningún alumno de esos años porque no los guarda simplemente. Entonces, contar lo obvio, contar que las universidades no guardan en un almacén todos los exámenes de todos los alumnos en papel, los que han hecho y los trabajos. Las universidades no guardan esa documentación. Lo que hacen es la utilizan, la examinan, colocan las notas, cuando las notas se terminan, dan los títulos, y eso sí, los títulos tienen que estar registrados. La universidad ya ha dicho que el título es adecuado. Entonces, intentar utilizar que hay algún trabajo que no tiene la universidad es decir una obviedad, en mi opinión, porque es que, insisto, ¿es solo los trabajos de Pablo Casado o es en general los trabajos de todos los alumnos de hace 10 años los que ya no están en la universidad como es normal? Esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, yo no sé cuántas veces le han dicho a la jueza, que tiene mi máximo respeto en su carrera profesional, que no tiene jurisdicción sobre este tema. Yo ya no sé si hay alguna razón, además de la judicial, para que RQR esté preguntando sobre un asunto sobre el que no tiene jurisdicción, y lo dejo en el aire porque no voy a ir a más, no quiero tener ningún problema. Pero yo esa pregunta que me hago yo, se la estarán haciendo ustedes también, que son profesionales del periodismo, y se lo estarán haciendo muchísimos españoles. ¿Por qué esa investigación sobre un asunto sobre el que no tiene jurisdicción? ¿Por qué se pregunta sobre este asunto si no se tiene jurisdicción? Pero esto es un tema menor. A la mayor, ¿las universidades guardan los trabajos de los alumnos? ¿Sí o no? ¿Los guardan durante 10 años? ¿Es el de este alumno o el de todos los alumnos? Porque estoy convencido que en mis trabajos y mis exámenes, los míos y los de mis 46 compañeros, en su momento pues tampoco estarán, y los suyos, seguramente, los suyos en su licenciatura de periodismo, si es que pues no estarán en la universidad ya, ¿no? Entonces, estamos sacando noticias sobre temas que son obviedades. Las universidades, en mi opinión, no guardan todos los trabajos y exámenes escritos de todos los alumnos durante 30 años, porque no caben en la universidad para empezar. Entonces, eso creo que hay que explicarlo sin ponerse nerviosos, es una cosa evidente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, se sigue con este tema porque supongo que alguien, no sé si del proceso electoral o por alguna razón que seguramente desconozco y no será relevante, pues le apetece estropear este momento, y lo intentan diciendo una cosa tan evidente como esta. Ya he intentado explicar
Creo que me ha repetido hasta 2 veces. Me insinúa usted, señor Maroto, que hay algún interés político en este asunto, pero el hecho objetivo es que ha sido la juez, una juez la que ha pedido a 2 profesores de la universidad que aporten esos trabajos del máster de Pablo Casado, que a la universidad no le consta que estén en ningún lado. Le preguntaba yo si esto puede perjudicar al señor Casado. No, bueno, primero nadie ha puesto en tela... Vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes cuando se puso en tela de juicio la licenciatura del señor Casado en la Complutense? Porque esto afectó cuando salía el nombre de Pablo Casado como posible candidato a la alcaldía de Madrid. ¿Se acuerdan ustedes de este asunto? Porque salió en todos los medios de comunicación. Bueno, hoy mismo, creo que es un breve en algún sitio, no sé, yo lo he leído por los digitales. Ese asunto ha quedado perfectamente aclarado. La Universidad Complutense, que no es precisamente una universidad que alguien pueda asociar al Partido Popular. Bueno, de hecho voy a decir una cosa para que quede constancia. Es que ninguna universidad se debe asociar a ningún partido político como las televisiones públicas. Pero bueno, este paréntesis queda aparte. La Complutense ha dicho que todo el expediente es, no hay ninguna irregularidad. Entonces, todo aquel ruido que se produjo, ¿alguien va a pedir alguna disculpa? ¿Alguien va a decir lo siento? ¿Alguien va a decir, miren, pues hicimos un daño? Nadie dice nada. Entonces, ahora alguien está explicando que una jueza pide unos trabajos que todo el mundo entiende que los trabajos no están en las universidades ni del señor Casado ni de ningún otro alumno porque no los guardan 10 años y convertimos esto en una noticia. Bueno, pues algún interés habrá, evidentemente, porque las noticias no aparecen solas, pero yo no voy a poner el dedo sobre nadie porque no sé quién. Anabel, Antonio Casimiro. Sí, señor Maroto. Bueno, sobre hola, esto, Anabel, hola, ¿qué tal? Sobre esto yo creo que la universidad rápidamente responderá a la jueza que no pregunte cosas ociosas. Pero los jueces es verdad que lo hemos visto, incluso en relación con investigación de partidos políticos, hemos visto que preguntaba cosas, a veces los jueces un poco raros, la identidad de las personas. Pero en fin, además, Anabel, en este caso, es que la jueza, se lo ha dicho todo el mundo ya, todo el mundo. Oiga, usted no tiene jurisdicción sobre el señor Casado. El señor Casado es un diputado, ya está. Con la legislación actual, este asunto, si algún día lo viese alguien, sería el Tribunal Supremo. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que esta jueza hace preguntas sobre un asunto del que no puede ni siquiera emitir opinión ni juicio? Sí, bueno, pues esa pregunta resuélvanla ustedes en los medios de comunicación. Yo no la tengo, no tengo la respuesta. Vamos a estar en ello. Pues otro asunto. Le voy a preguntar por la situación interna del partido, aunque yo creo que esto pasará pronto, porque al final, bueno, pues el que gana, gana y pasará pronto, pero todavía nos quedan unos días. Usted que ha vivido en su partido en el País Vasco, parte de los dirigentes del País Vasco fueron unos con Soraya Sáenz de Santamaría y otros, como usted mismo, con Pablo Casado. Los 2 días después, ¿esto cómo se vive? ¿Pueden quedarse? ¿Usted prevé, por lo que sabe de su partido, del País Vasco, pero con el amplio conocimiento que tiene de su partido, qué puede pasar? Porque ha habido una división importante y profunda, y todas estas cosas que hablábamos, señor Maroto, que usted lo sabe perfectamente, de la extrema derecha, todas estas cosas no las hemos dicho los periodistas, los ha dicho una candidatura respecto de la otra, ¿no? Entonces, de la situación interna, ¿qué proceso prevé usted? Pues habrá algunos que sinceramente se adhieran, otros que por interés se adhieran, y luego quedará un porcentaje de recalcitrantes o de opositores esperando que se den ustedes una galleta. ¿Qué prevé usted? Bueno, yo creo en la que situación interna. Sí, en el discurso del presidente Casado, una vez que se conocieron las votaciones y se le proclamó presidente, yo creo que tuvo muchas frases muy interesantes. Yo me quedo con una, que viene a colación en este momento, que es la siguiente. A todos los compromisarios os digo que el lunes no preguntéis a nadie a quién han votado, porque todos hemos votado Partido Popular. No, pues es una gran frase, no solo es una frase desde la generosidad y desde las ganas de unir, es que es una frase muy útil. Yo la he puesto en práctica desde el primer segundo. Yo ya he hablado con mis compañeros, bueno, en mi caso además es muy fácil porque las relaciones en lo personal y en lo profesional hemos sido un equipo muy compacto, de trabajar muy en equipo. Yo he hablado, por supuesto, con Alfonso Alonso, he hablado con Borja Semper, he hablado con, por supuesto, que iba en la lista de Casado, con Raquel González, con la futura candidata a la alcaldía de Vitoria, que también apoyó a Pablo Casado, Leticia Camerón, he hablado con Iñaki Oyarzabal, el presidente de Álava. Es decir,
yo ya entiendo que esto es un equipo y su voluntad de integración es absoluto. O sea que justo en ese caso, que yo conozco muy de cerca, las dificultades son exactamente 0 y las ganas de participar de un proyecto compartido es 100. O sea que esto perfectamente. Y en relación a lo de las acusaciones de que antes se apuntaba el asunto europeo, a mí me sorprendía cuando se decía, no, este giro extremo o la extrema derecha. Claro, esto era los días en el que el hijo de Suárez presentaba a Pablo Casado, el hijo del centrismo, de la transición, al día siguiente de que uno de los grandes alcaldes de España, que es el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que procede de la UCD, apoyaba a Pablo Casado. Y eso era el día en el que yo mismo, el último de la fila, pero yo mismo, que yo creo que se me conoce, que soy del Partido Popular, pero de una posición moderada, estaba prestando mi apoyo desde el primer día. Es decir, que eran mensajes contradictorios. Yo creo que la moraleja es, efectivamente, hay muchas personas moderadas de centro y también existen en el Partido Popular personas conservadoras o demócratas cristianas o liberales. Y qué bien que sea así. A mí nadie me ha pedido que tengo que pensar igual en todo que todos mis compañeros. Qué aburrido sería ese PP. Yo creo que se puede permitir una diversidad de opiniones siempre y cuando el objetivo final sea el mismo, cumplir los principios que el presidente Casado ha marcado. Yo comparto su ideario porque creo que son principios esenciales, pero dentro de una diversidad, y por supuesto que hay más moderados, menos moderados, pero eso está fenomenal en un partido como el Partido Popular. Si vamos a ser 11 millones de personas iguales, ¡uf! ¡Qué aburrimiento! Yo no querría vivir eso. Antonio. Sí, buenas noches, señor Maroto. Buenas noches. Se define como un militante del partido de posición moderada. Desde esa posición moderada, que luego la diversidad de opiniones cuando llega a la disciplina de partido sirve de muy poco, cierto es, pero desde esa posición moderada, este primer arranque en 2 guiños de política social de Pablo Casado relacionada con el aborto y con la eutanasia, y ese regreso a los 80 que, bueno, pues ha extrañado a tantos, incluso a gente que es votante del Partido Popular, usted desde esa posición moderada, ¿cómo lo justifica? Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de pedagogía, que a lo mejor yo mismo he necesitado, y lo digo, vamos, desde esa humildad de haber tenido que aprender de otros compañeros la diferencia de lo que el PP sí defiende y lo que no defiende, y me explico. El Partido Popular defiende la muerte digna, es decir, y no defiende la eutanasia. Y el punto de diferencia, que muchos oyentes quizás lo pueden entender, la muerte digna ya la ha aprobado Alberto Núñez Feijóo en Galicia, o lo aprobó Cristina Cifuentes en Madrid, por poner 2 ejemplos, consiste en que cuando el proceso de la muerte ya es inevitable, es un proceso degenerativo, está diagnosticado por un médico, es irreversible, esa es la palabra, el proceso es irreversible. Entonces, y en ese momento, el Partido Popular está de acuerdo con que se apliquen cuidados paliativos que en algún caso pueden suponer la sedación final para acabar con una situación agónica, que es agónica para el paciente, para los familiares, para el entorno, para todo el mundo. Eso lo defendemos, es más, eso está escrito ya y aprobado en nuestra ponencia social. Eso se llama la muerte digna. Y significa eso, que tiene que haber un diagnóstico de situación irreversible. Pero claro, en la eutanasia, en muchos países el debate se abre con si yo adquiero una depresión, si se muere un familiar, si suspendo una oposición, vamos a poner cosas ridículas. Eso no es así del todo. Eso no es así. En algunos países se ha planteado así. Eso se llama suicidio. Eso se llama suicidio en cualquier lugar del mundo, pero no está asistido legalmente en ningún país del contexto europeo. Sí, entiendo la diferencia. He dicho previamente que pretendía buscar una exageración para entender que hay un momento en el que el paciente, sin que haya un proceso irreversible, decide terminar con su vida. Eso es caso de tetraplégicos y fin. Ese es el punto, bueno, y cuestiones no tan graves. Entonces, ese es el punto de inflexión. Y la eutanasia, el Partido Popular no la respalda, y vamos a mantener una posición explicativa, divulgativa, de que una cosa es la muerte digna, los cuidados paliativos e incluso la sedación final en esos casos, que sí, es una posición que hemos adoptado, y otra cosa es la eutanasia que propone el señor Sánchez, que además la propone de cualquier manera y sin ningún tipo de consenso. Yo creo que tenemos que hacer ese debate con muchísima seriedad, apoyándonos en argumentos técnicos y ayudando a los ciudadanos a entender las 2 posiciones. La que defiende el Partido Popular, que creo que es rigurosa, y lo que hemos visto del presidente Sánchez, que se ha sacado esto de una chistera, pues porque lo ha hecho con la absoluta rapidez y sin ningún contenido, ni ningún respaldo técnico, ni siquiera una demanda social, en mi opinión. Pero bueno. Y respecto al aborto, porque es otro de los temas que ha tocado Pablo Casado. Vamos a ver, esta es una cuestión absolutamente delicada. Yo creo que el presidente Casado ha dejado claro
que tras el verano y de forma inmediata, además de nombrar los candidatos, porque a las municipales, porque es importantísimo que la gente los conozca y los vaya valorando, hará una convención ideológica, sí, de ideas. Es que somos un partido político, no somos los gestores de un departamento. Eso también cuando gobernamos, pero los gestores hay muchos. Nosotros somos un partido político que tiene ideas y las queremos refrendar. Queremos coger todo lo positivo y lo bueno que ha tenido el PP en estos años y lo queremos decir, existen espacios de mejora porque existen, y queremos actualizar ese programa a la España moderna del año 2018, respetando las esencias y las banderas fundamentales del PP. Eso, que es una convención ideológica, traerá, por supuesto, este asunto a colación, y estoy seguro de que el presidente y cualquier otro miembro del partido hará suyas la posición mayoritaria que de allí pueda salir. Hablamos más allá de esto, en cualquier caso, de dos posibilidades de derechos como tienen otros países modernos europeos. Es decir, el derecho, no la obligación, no la accesibilidad fácil, sino el derecho a decidir sobre la vida de cada cual, siempre que haya un motivo claro, el derecho a decidir sobre el aborto, siempre que haya unos presupuestos que sean claros. Pero al fin y al cabo, lo que estamos estrechando, me ha dado a mí la impresión, es el derecho a escoger si uno quiere vivir humanamente o biológicamente, que no es lo mismo. Bueno, insisto, sí. Yo recuerdo, si me permiten 10 segundos, el presidente Rajoy me encargó la ponencia social en el último Congreso Nacional. Yo le voy a decir lo que pienso de mi partido. Pienso que en mi partido somos una piña en contenidos económicos. Bueno, o casi todos pensamos lo mismo, que es bajar impuestos, impulsar la economía, permitir el emprendimiento y gastar, sí, pero solo en lo que hace falta, y no gastar en cualquier cosa de forma expansiva, como hace la socialdemocracia. Pero le voy a decir una cosa, en materia social, el espectro ideológico del Partido Popular es tremendo, y yo lo descubrí personalmente teniendo que llevar esa ponencia. Mire, solamente le voy a recordar algunos asuntos que aparecieron allí. La custodia compartida, cerrar de una vez el tema del matrimonio igualitario, la gestación subrogada, la muerte digna de la que hemos hablado, y esto, el derecho a la vida. Y es un partido absolutamente plural. Entonces, creo que hay que hacer el debate con muchísimo respeto, escuchando las opiniones de muchísimos militantes, para poder llegar a una posición firme, actualizada y definitiva en relación a este asunto. Y creo que se producirá en la Convención Nacional, la convención ideológica, de ideas que tenemos que tener pasado el verano. Creo que es un asunto que requiere de ese esfuerzo. Casimiro, la última pregunta, sí. Te la dejamos a ti. Buenas noches. Hola, Casimiro, buenas noches. Vamos a ver, antes de hacer la pregunta, un pequeño apunte, porque como estamos hablando del tema del máster, como si fuera una cosa de lo que ha salido hoy, es una cosa de la juez. O sea, el juez lo que ha hecho hoy es una providencia en la que cita un escrito de la Universidad Rey Juan Carlos, que yo creo que es ahí donde está el problema, donde dice: no me constan los trabajos que hizo Pablo Casado para las asignaturas que no le fueron convalidadas. No le consta. Es decir, la universidad ha sido la que ha provocado este equívoco, porque si la universidad hubiera dicho: no tenemos la obligación de guardar esos exámenes, no habría ningún debate. Pero al decir no me consta, cuando uno dice no me consta, es como si algo existiera. Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis que yo creo que esto va a traer bastante cola. La pregunta es la siguiente. De paréntesis a paréntesis, y 10 segundos. Es que esto ya pasó con la Complutense. También el lenguaje no puede que... Y eso genera dudas. Cuando hoy la Complutense ha dicho que lo de Pablo Casado es impecable, ¿por qué no abre al menos los mismos espacios que intentaron fastidiarle en su momento? Pero es que con esto, de verdad, es un ejemplo muy evidente, que bueno, yo creo que los oyentes estarán sacando sus conclusiones, estarán quedándose tranquilos, pero es que esto pasa muchas veces con personas del Partido Popular, y después, cuando todo se aclara, pues resulta que no se publica. También quiero decir, no vaya a ser que haya algún oyente que diga: hombre, que muchas veces os han cogido, les han pillado y son unos pájaros. Y yo digo sí, y yo mismo los he denunciado, y a mí no me duelen pelas por decirlo. Vamos con la pregunta, Casimiro. Sí, hemos visto esa intención clarísima de Pablo Casado de convertir el tema de Cataluña y la unidad de España en un eje central de su política. Ha anunciado esa reunión en Barcelona del jueves, pero ¿qué propuestas políticas va a hacer el Partido Popular bajo la dirección de Casado sobre Cataluña? ¿Qué habría que hacer ahora en Cataluña que no se esté haciendo? Bueno, de entrada no dejarse engañar. ¿Qué le parece? Porque es que, mire,
Yo lo he dicho en alguna ocasión, la diferencia de un patriota y un independentista es la siguiente: el patriota ama a su país, sea el que sea, y no necesita más que eso, amor a su tierra, a su país y a su cultura, y la defiende por encima de todo. Un independentista es todo lo contrario. Necesita la existencia del otro, del malo, el que supuestamente te agrede, te roba, se pega con tu cultura, es el que te quita. Necesita la existencia del otro para justificar su propia existencia. Esa es la diferencia fundamental. Y esa diferencia lo define todo. Un independentista jamás permitirá que todas sus demandas sean satisfechas, y siempre estará buscando otro lado para continuar justificando su propia existencia. Los independentistas han intentado, no diré que lo han hecho, no quiero entrar en ese terreno, pero al menos lo han intentado, engañarnos a todos permanentemente y durante muchos años, fruto de la ley electoral, fruto de que el PP y el PSOE han sido incapaces desde la transición de ponerse de acuerdo y gobernar en algún momento juntos, como hicimos el PP y el PSOE en el País Vasco para echar a Ibarretxe. Claro, ellos han sacado tajada todo lo que han podido. Pues esto hay que denunciarlo, hay que decirlo y hay que tomar medidas para que no suceda más, y que no suceda en la educación lo que está sucediendo, llamar a las cosas por su nombre. Y además también la política de gestos. Yo estoy muy contento con la decisión de Pablo Casado de que su primera reunión no sea en Madrid, y adora a Madrid, pero que sea en Barcelona, porque es un gesto es decirles a los catalanes, y digo a los catalanes, no a los políticos independentistas de Cataluña, que les queremos, que les acompañamos y que les respetamos, y que esa sociedad que lo ha pasado muy mal durante muchos años, quizás olvidada o demasiado olvidada por todos, tiene que tener primero el respeto y el cariño. Y el Partido Popular sí vuelve, y también vuelve a Cataluña a hacer política de forma activa, no solamente en el Parlamento catalán, sino en la sociedad civil. Y para muestra, como los ejemplos valen más que 1000 palabras, esta primera actuación política del presidente. Además sí las políticas, pero también sí los gestos. Yo creo que los catalanes lo van a agradecer, porque es el primer presidente de un partido que decide que su primer acto nacional sea en Barcelona, en este discurso que efectivamente tiene muchísima simbología política. Pues le dejamos ya, no le molestamos más. Javier Maroto, le agradezco que haya pasado este ratito en La Brújula con nosotros esta noche. Gracias. Pues un placer enorme, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, son casi menos 10 las 11. El avión, a la vuelta de la publicidad os pregunto por el Falcon de Moncloa y por el Festival de Benicàssim, que seguro que sois muy fans. Bueno, quiero compartir con vosotros, llegados a este punto de la noche, esta reflexión que ha hecho esta mañana desde Córdoba la ministra de Cultura, Carmen Calvo, a propósito del viaje al FIP de Pedro Sánchez y de su mujer en el avión presidencial. Ha dicho Calvo que forma parte de la agenda cultural del presidente del gobierno. Los cargos públicos, empezando por el presidente y terminando por el último, no hacemos excusas, lo que hacemos es visitas oficiales. El presidente tuvo agenda institucional todo el día y por la noche fue al FIP como si se hubiese sentado en un teatro. Bueno, tampoco el presidente valenciano Chimo Puig entiende las críticas. Ha enmarcado este traslado en la seguridad obligada en cualquier desplazamiento de un presidente del gobierno. Le han preguntado esta mañana a la presidenta andaluza, Susana Díaz, aprovechando que ha estado en Moncloa viendo a Pedro Sánchez, cómo viaja ella a Madrid cuando viene a un acto oficial. En el AVE, que por cierto lo hizo Felipe, un gobierno socialista, ¿verdad? Y cuando algunos lo llamaban el rapidillo. Y fíjese por dónde el rapidillo al final se ha convertido en el más anhelado en el conjunto del país y el que acerca a los ciudadanos. En el AVE, la oposición está dispuesta a sacar tajada de esta polémica que va engordando. Ha tomado la iniciativa Ciudadanos. 10 preguntas que tendrá que responder el presidente por escrito, porque estamos en periodo inhábil de sesiones. Batería de preguntas para pedir explicaciones a Sánchez, que firma Albert Rivera. Creo que el señor Sánchez le debe una explicación a los españoles, a los diputados del Parlamento, y desde luego las explicaciones de la señora Calvo no nos convencen. Si ir de concierto es agenda cultural, supongo que ir de tapas es agenda gastronómica. Ir de concierto es agenda cultural, ir de tapas es agenda gastronómica. Tú, Antonio, por ejemplo, cuando vas al FIP, ¿vas en el AVE o tienes un chofer oficial en tu condición de tertuliano? En el Concorde. Han hecho un Concorde para mí y voy. No, es una torpeza. Ha sido gracioso lo de Rivera, de lo de agenda gastronómica. Agenda gastronómica, eso es ocurrente. Es una torpeza por parte de Pedro Sánchez haber utilizado un medio como el avión de presidencia para desplazarse al Festival de Benicàssim. No hay una urgencia
urgencia tal para llegar ahí. No hay, por supuesto, una urgencia tan irremediable como para utilizar ese avión para reunirse con Ximo Puig, y yo creo que en este caso ha sido un gesto que le va a pesar y le afea los primeros compases de su legislatura. Es arrogante utilizar. Es verdad que la utilización, si nos hubiésemos enterado realmente en todos los gobiernos, desde González hasta Sánchez, del uso que se ha hecho del parque móvil o de los aviones particulares o de los, oficiales o de los helicópteros, probablemente se nos pondrían los ojos como platos. Es verdad que ha habido consortes de ministros que han ido en vuelos oficiales justificando que era una cena, por ejemplo, en el extranjero, una cena con parejas. Eso ha sucedido en todos los gobiernos. Creo que no es tan grave, es verdad. No es grave en lo que puede ser de quiebra o tal, es grave en la estética. Y la estética, en este caso Sánchez, que es un gobierno tan frágil, cualquier gobierno, aunque sea fuerte, pero la estética de un gobierno, sobre todo en sus primeros compases, debe ser exquisita. Y en este caso no lo ha sido. Ha tenido un gesto de nuevo, de ser plenipotenciario, casi un poco de nuevo rico de la política, ¿no? Para llegar a Benicàssim, primero tienes a Valencia un AVE, extraordinario, un AVE que tarda 1 hora y 45 minutos, y de allí un coche oficial te desplaza por carretera en, creo que son 45 minutos, 1 hora al Festival de Benicàssim. Y si ya encima estás en Valencia para una reunión a las 5:30 de la tarde con Ximo Puig, menos justificación aún. Le va a pesar el poco pecado que lleva esto, más allá de lo estético, le va a pesar como si hubiese sido uno de los grandes inconvenientes y traspiés que ha tenido su gobierno, que creo que ha habido alguno mucho más grave, por cierto. Casimiro. Sí. Yo sí le veo importancia a este gesto, porque significa el utilizar los medios públicos a conveniencia privada, y en este caso nada menos que un avión para desplazarse a Benicàssim. O sea, es que... Y luego es la burla de montar... Es decir, no es que saludé a la alcaldesa de Castellón, o sea, me voy en un avión presidencial a saludar a la alcaldesa de Castellón, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, a los alcaldes se van a poner celosos los que no sean visitados en avión por el presidente del gobierno. Montar una reunión con Ximo Puig de la que no hay noticia de nada más que de que se ha hablado de lo que se va a hablar en una próxima reunión, para darle cobertura a lo que de verdad era la finalidad del viaje, que era ir a este festival de música, que a mí me parece fenomenal, y me parece estupendo que tanto a Pedro Sánchez como a su mujer le guste lo que pasa allí, le gusten los grupos que tocan allí, pero hombre, este señor se podía haber cogido el coche oficial, que yo creo que está sobre todo también para temas de seguridad. Se va a Castellón, ve a estos señores, a The Killers, se vuelve y no hubiera pasado nada. Pero es un poco esa especie de aquí estoy yo, ¿no? Lo hago porque puedo hacerlo, y no me planteo las consecuencias que va a tener un acto como este. Un presidente que lleva mes y medio, porque hombre, cuando Guerra hizo lo famoso del Mister, pues es que el PSOE lleva gobernando muchos años. Es decir, hay cosas que yo creo que necesitan, hasta los abusos necesitan de un cierto tiempo, porque dices, hombre, si es que en 45 días haces esto, no sé lo que va a pasar dentro. Y claro, hacía mención Antonio a que la debilidad, pues, es que sí es importante, o sea, 84 diputados, o sea, yo creo que va demasiado deprisa Pedro Sánchez, y yo le doy mucha importancia, porque en lugar de reconocer el error y decir sí, ha sido un error, no lo volveré a hacer. El avión presidencial se va a utilizar de verdad para viajes oficiales y para cuando sea realmente necesario para el país, para España. Claro, cuando ya Carmen Calvo le da esa explicación absurda totalmente, decir, no, es que tenía agenda por la noche. Y dices, bueno, pero si tenía agenda cultural,
¿por qué en la agenda oficial de Moncloa, donde sí que estaba lo de la alcaldesa de Castellón y lo de Chimo Puig, no aparece la asistencia al Festival de Benicàssim? ¿O es que se oculta la agenda cultural? Es una agenda oculta, porque no sé, o sea, no busquemos absurdos cuando se ha metido la pata, porque se mete la pata doblemente, y por eso yo sí le doy importancia. Yo creo que Sánchez debe tomar nota de esto, de su gran error, del gran error que ha cometido este fin de semana utilizando el avión oficial para irse a Benicàssim, y no lo debería hacer nunca más, porque está traicionando todas las cosas que él ha prometido, todas. O sea, esto es una corrupción en pequeño, no es llevarte dinero a casa, pero es una manera de utilizar eso, los medios públicos, para fines privados. Bueno, es un poco exagerado lo de la corrupción en pequeño, perdona, casi. Sí, yo creo exagerado. Para eso el uso de los medios públicos que ha tenido, y no voy a defender a Sánchez tal, pero el uso de los medios públicos que ha hecho el Partido Popular solo con Radio y Televisión Española, que ha sido una corrupción del prestigio de Radio y Televisión Española. ¿No lo hemos criticado? Ha sido, bueno, ¿no lo hemos criticado? Pero te digo que hay en esto de la corrupción, es una corrupción en pequeño. O sea, el utilizar, bueno, para ti es un abuso de poder, para mí es una corrupción en pequeño. Me parece exageradísimo. O sea, bueno, te parecerá exageradísimo, claro, a mí no me parece exageradísimo. A todo le llamamos corrupción ya, es que ya se ha instalado aquí la corrupción. O sea, a mí me parece un gesto horrible. Yo le podremos diferir o no, o tengo que pensar como tú. Hombre, afortunadamente diferimos mucho. Efectivamente. Pero vamos, me ha llamado la atención la corrupción en pequeño. No, es una corrupción en pequeño. Para mí utilizar, ni joder ni jodamos, o sea, para mí utilizar medios públicos en beneficio privado es una corrupción en pequeño. Sí, es una corrupción en pequeño, y se lo digo, y lo digo así porque me parece que Pedro Sánchez está cometiendo un error gravísimo. Lo ha cometido. Gravísimo con esto. ¿Por qué? Porque él ha llegado al gobierno con una serie de propuestas, entre otras la lucha contra la corrupción, la honestidad, el servir a los ciudadanos, etcétera, que no se puede traicionar con un gesto como este. No sé si Anabel opina que ha sido una torpeza. También, sí, no, eso sin la menor duda. Hubiera sido bueno, sí, que su asistencia, que no es la primera vez, cuando era secretario general del PSOE, teníamos bastantes fotos de él, pues prácticamente todos los años que yo recuerde, en el FIP, con su mujer, algunas diputadas de Castellón y de la zona, es decir, que es un asiduo, y mira, hubiera estado bien, porque es un festival internacional que se celebra en España. Para potenciarlo hubiera estado bien, ahora tenía que haber ido por otros medios, como hemos explicado. O sea, que es evidente, además no se lo va a quitar de encima, porque va a haber preguntas parlamentarias, y aquí lo del el asunto este del Falcon para ir al concierto de Killers le va a perseguir. Creo que efectivamente ya se estará arrepintiendo. Ahora hago un punto y aparte para, como este asunto ha salido en distintas ocasiones, la utilización de el avión oficial de los presidentes del gobierno, este debate se empieza y se queda siempre es inconcluso. Yo pienso, porque es así, que el presidente del gobierno lo es las 24 horas del día. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta qué cosas son factibles, qué cosas no son factibles, qué debe hacer. Este debate salió, me acuerdo perfectamente, con Zapatero, no es que me acuerde Zapatero, en dos ocasiones al menos, lo he estado mirando esta tarde porque recordaba algo, para ir a Canarias y para ir a Asturias, y fue con él, pues salir de Moncloa echando chispas para salir y llegar a los mítines a las 8:30 de la noche, de concluir la jornada con esto, y fue muy criticado. Hubo preguntas parlamentarias. Yo recuerdo que se quedó perplejo, así un poco un Zapatero, y decía, pero ¿y esto cómo es? ¿Pero cómo voy a ir? Si es que esto es mucho más rápido, si es que claro, es que es algo, diría yo, en bromas, algo de trabajar muy tarde. ¿Cómo voy a llegar? Luego lo que hicieron, es verdad, los presidentes del gobierno, después de esto, es que sus partidos alquilaban aviones privados, y lo pagaba el partido. Pero aún así, pues fíjate, yo tengo algunas dudas de que, bueno, esto es que queda un poco raro, no queda estético, ¿no? Aquí
la fiestecita, pero yo reconozco que no tengo del todo claro si un presidente del gobierno, pues como insisto, lo es las 24 horas del día y no libra nunca, no puede librar nunca, hasta ahí podíamos llegar, lo es siempre, y si está en el festival y pasa una emergencia se tiene que venir inmediatamente, pues si esto a lo mejor no debería haber algún tipo de consenso nacional. O sea, yo no sé cómo se iba al señor Rajoy, lo digo con toda cordialidad y sin ningún ánimo de armar polémica ni de decir que el Rajoy hacía algo que no debiera hacer. Pues cómo se iba muchos fines de semana, que se iba a Galicia, Pontevedra, pues no lo sé. Yo he preguntado, cómo se iba, yo he preguntado cómo también se esta iba tarde a Doñana cuando llegaba el buen tiempo, porque ¿cómo se iba? Es verdad que no era un festival, pero era para, bueno, un poquito de ocio, era para ocio. ¿Cómo se iba? Tampoco lo sé. No sé cómo se iba, pero en todo caso este debate no ha surgido con Mariano Rajoy como presidente, ¿no? No, siempre surge con los socialistas. Es verdad que bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero yo he preguntado esta tarde porque los del PP no recordaba. No, pues eso, el señor Aznar, algunas cosas que pasaron, algunas cosas que pasaron con Aznar, y yo lo recuerdo que me alegré, porque digo, bueno, pues se ha acabado. Cuando él pues hizo unas reparaciones, el señor Aznar como presidente del gobierno, pues a sitios que no sabíamos que existían y que eran patrimonio, pues que era en Toledo, unas fincas que hay importantes, con casa incluida, que era la broma que cuando vino Bush padre pensaba que era el rancho de Ansar, decía, es el rancho de Ansar. Y decía, no, aquí los presidentes del gobierno son tan ricos como los americanos, no tienen rancho propio. Esto no es así. Se arregló Doñana, se arregló de los Montes de Toledo, bien, y no pasó nada, y ni un ruido. Y a mí me pareció... Esos son bienes públicos. Eso es, y los arregló porque... Eso es, para fines públicos. Felipe lo tenía un poco cuartelero, según me dijeron gente del gobierno, dices que lo tiene un poco cuartelero. Fue la expresión que recuerdo que me dijeron, bueno, pues sobre eso debía haber algún consenso para saber a qué atenerse, en torno a qué atenernos. Bueno, pues efectivamente que si tiene que haber un consenso, que lo haya. Yo creo que es muy difícil de establecer un consenso sobre la utilización para una cosa que es absolutamente privada, como es ir a un concierto o ir a una obra de teatro, si es que da lo mismo. O sea, ir a lo que sea, utilizar un elemento como es un avión, que no es un coche. Yo no sé cómo va Macron o cómo va el señor Cameron, la señora May, no sé cómo son los mandatarios extranjeros. No lo sé. Si hubiéramos si se hubiera cogido al señor Rajoy yéndose al festival de Murcia, que no sé si hay un festival de Murcia, pero no al de las minas de la Unión, sino imaginaos uno que nos inventemos para ver a Marta Sánchez, pues se hubiera montado una como la que se ha montado ahora, exactamente igual o mayor. ¿Por qué? Pues porque, oye, afortunadamente los ciudadanos están educados en que los presidentes de gobierno no pueden utilizar los bienes públicos para fines privados. Es decir, ¿cómo yo es que me parece que es una discusión que deberíamos reflexionar? O sea, los presidentes de gobierno, presidentes de gobierno que en España cobran una miseria, me parece que son 71.000 o 72.000 euros brutos, y no se suben el sueldo, no se lo suben porque les da no sé qué, porque ninguno quiere plantear ese debate, porque les parece que en un país como España subirse el sueldo puede quedar muy mal, y sin embargo ¿por qué no entienden que irse a Benicàssim en un avión privado para ir y volver en el día o en el día y la noche, eso la gente no lo va a entender? O sea, ¿en qué esquema mental cabe que una cosa los ciudadanos la entienden y la otra no? Sí, yo me sigo preguntando lo mismo. Cuando el presidente del gobierno y el anterior van a Doñana a pasar el fin de semana, ¿cómo van? Yo me sigo haciendo la pregunta, ahí la dejo, pero hemos preguntado a nuestros oyentes esta noche por el Falcon y por Benicàssim, y enseguida vamos a contaros pues las respuestas que nos dan, qué les ha parecido. Mensajes de los oyentes. David Gabás, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tenemos encuesta del avión? Sí, encuesta. Preguntábamos hoy qué le parecía a nuestros oyentes que el presidente se fuera a Castellón en avión oficial, y parece que al menos nuestros oyentes lo tienen claro.
porque un 72% gana por goleada, lo consideran una vergüenza. Les sigue muy de lejos, con un 11%, el avión está para eso, y las otras dos opciones que dábamos a nuestros oyentes, ya que hay aeropuerto, un 9%, y no había billetes del AVE, un 8%. Este asunto es el que más comentarios ha despertado entre nuestra audiencia. En clave de humor, Prudencio dice que la bajada del IVA ha proporcionado estímulos para asistir a eventos culturales. Miguel Domínguez dice: me parece un acto de responsabilidad, mejorando significativamente las estadísticas de tráfico de este aeropuerto en concreto. Próxima parada, Huesca, para el Festival Pirineos Sur. Dice, en textos con lengua también: no hay que ser tan antiguo, un presidente moderno de un gobierno moderno debe hacer viajes culturales modernos de noche. Qué quisquillosos sois. Y enfermera indignada dice: es que se ha dado mucha prisa porque acaba de aterrizar, y aterrizar entre comillas. Mucha ironía, ¿eh? Sí. También critica al MAS, dice que dimitir no es un ruso que toca en ningún grupo de moda, Pedro es lo que toca por este asunto. En contra, pues Álvaro dice: una auténtica vergüenza, debería costarle la dimisión inmediata, hay medios para ir a una reunioncillas, es que difíciles, en Castellón sin necesidad de usar el Falcon, y menos para ir con tu mujer al FIB. J. Cepeda dice: pues mal, como a la mayoría de los ciudadanos mileuristas de este país, os falta la opción. Pedro debe de aprender de la presidenta de Croacia. Los políticos sin austeridad y sin dejar de utilizar lo público para los asuntos privados a mí no me representan. Hay bastantes comentarios más en contra. No lo entienden. A favor, Urbeck dice: el avión oficial está para usarlo, y Libélula tira por comparación, dice: era más importante cuando Rajoy lo usó para ver fútbol en Polonia, o Aznar para mítines del PP. Bueno, pues ahí dejamos las opiniones. ¿Alguna cosa más aparte del avión? Reacciones a la entrevista a Maroto. Dice la Lija: Maroto es homosexual y está casado, pero no nos confundamos, no hay más que escucharle atentamente para saber que forma parte del ala más casposa, rancia e involucionista del PP. No parece muy partidario del señor Maroto, ¿no? Cristina dice: el señor Maroto está evitando la palabra aforado en todo momento, usando el eufemismo no tiene jurisdicción, refiriéndose a la jueza. Dice: acabemos con esta injusticia que divide la justicia en dos, aludiendo que el aforado no debe hacer frente a denuncias espurias. También tengo un amigo del PP, dice: todas las universidades tienen en su intranet todos los trabajos de sus licenciados graduados mínimo 20 años. Fíjate. Y Vicente, también en clave de humor, dice que si no se encuentra el trabajo de casado, que no hay problema, que esta semana se saca un par, si es un mucho humor entre nuestros oyentes. Adiós, David, hasta mañana. Marta García Ayer, buenas noches de nuevo. Buenas noches, María Hernández. ¿Se te está haciendo largo verme varias veces? No, muy agradable tu presencia en este me quedo más tranquila entonces. Como por otro lado ya sabrías, porque no hace falta que te lo digas siempre que vienes, pero yo te lo digo, estoy encantada de que vengas. No irás a decir eso de cómo no podía ser de otra manera, porque, que tan nerviosa me No, pone. porque sé que no te gusta esa expresión y a lo mejor me miras un poco mal. Es una frase hecha... Bueno, que no va a ser portada, que nos entretenemos. No van a ser portada Michael, Pablo y Álvaro. Pablo y Álvaro Quintanero, de 7 y 8 años, y Miquel Amores, de 10 años. No sé si habéis oído hoy sus nombres. Son los campeones mundiales de cálculo matemático. Son 3 niños españoles que han ganado pues este certamen en el World Trade Center, en el que participaban 600 alumnos de 16 países. Tenemos los campeones del mundo de matemáticas en estas categorías de 8, 6 y 10 años y no van a ser portada. Es una pena, la verdad. Pues sí, es una pena, desde luego. Sí, o sea, que a estos niños les preguntas cualquier suma, multiplicación, no sé, cálculo extraño y la saben. Pablo y Álvaro siguen el método Aloha Mental Arithmetic en el Colegio Virgen de la Caridad de Illescas, que es de donde son, y su madre ha dicho que están muy emocionados, muy contentos por el premio. Yo lo único que hago es sumar matrículas, que se me da bien, me gusta, pero vamos, más allá de eso poco. No somos nadie. No somos nadie sin las bibliotecas, ¿verdad? Que seríamos sin las bibliotecas. Pues fíjate que no solo tienen libros, como muchos piensan que se quedaron, esos que se quedaron en el siglo XX, también están guardando memes, que sabréis,
lo que son los memes, esos, aunque no lo admite la RAE, pero sí que tengo una definición de cabecera por si alguno así más quisquilloso me la quería preguntar. Pues normalmente son imágenes, aunque también pueden ser textos, con contenido humorístico que se comparte viralmente en redes sociales, los chistes que nos mandamos por WhatsApp, vaya, para entendernos. Pues la Biblioteca Nacional los está guardando por su valor documental para el futuro, porque no por ahora ser triviales no quiere decir que en el futuro no vayan a tener un importante valor documental para entender, pues qué sé yo, cómo los españoles interpretábamos que el presidente del gobierno se fuera al FIB en un avión, por ejemplo, que algún meme seguro os habrá llegado de estos que salen. Me ha caído, sí. Pero los guarda todos los memes, ¿o cómo? Sí, ¿todos? Los están documentando. Como la Biblioteca Nacional no tenía recursos ni experiencia, pues se fue al Consorcio Internacional para la Preservación de Internet, y siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que también almacena los memes en la Biblioteca del Congreso, la más importante del país, pues se han puesto a almacenarnos. Lo hace Mar Pérez Morillo, es la responsable, y se lo contaba al diario.es. Tiene un trabajo que a mí me parece, aunque monótono, muy divertido. Hombre, tiene que ser muy divertido, tiene que ver cada cosa. A archivar los memes que todos compartimos. Se lo tiene que pasar bien, desde luego, sí. Bueno, igual termina un poco harta, pero yo creo que en principio se lo tiene que pasar bien, yo creo. Y pasar a los familiares también, claro, ¿no? Claro, el que más le guste lo pasa. Mira lo que me mandan aquí del FIB y del Falcon de Moncloa. Bueno, ¿qué pasó con Marta? ¿Qué pasó con Margaret Thatcher? Hoy vuelve a estar de actualidad en la prensa británica, porque resulta que Margaret Thatcher, a juzgar por la Margaret Thatcher Foundation y los Churchill Archives Center, hoy va de centros de documentación, era una entusiasta profunda del mercado único europeo. Le gustaba Europa a Margaret Thatcher, y eso que los partidarios del Brexit la utilizaron como símbolo para alejarse de la Unión Europea. Bueno, pues ahora se han hecho públicos, se han desclasificado hasta 40.000 documentos de Margaret Thatcher de 1988, y resulta que lo que revelan es que ella era muy del mercado común, aunque bueno, le gustaba negociar, y a veces no lo decía tan fácil, pues para salirse con la suya frente a Jacques Delors, pero eso no quiere decir que no fuera una gran entusiasta de la Unión Europea, sobre todo por lo que tenía de mercado único, y esto es lo que ahora quieren defender los británicos para insistir en que los partidarios del Brexit engañaron a la opinión pública, que Margaret Thatcher se estaría echando las manos a la cabeza con el Brexit, y sobre todo con esta idea del Brexit duro. Cuando Margaret Thatcher no había memes, ¿no? No, ya todavía no. Anda que no hubiera dado juego la dama de hierro, ¿verdad? Sí. No estamos hablando lo suficiente de qué. Pues de las últimas advertencias de Trump a Irán, muy en su estilo de matón. Nunca jamás vuelvas a amenazar a Estados Unidos o sufrirás las consecuencias. Matón en Twitter, ¿no? Ha dicho el presidente de Estados Unidos a su homólogo iraní, a Hassan Rouhani, y ha añadido también el consejero de Seguridad Nacional del presidente que Trump le ha dicho que si Irán hace cualquier cosa negativa, pagarán un precio como muy pocos países han pagado antes. Está subiendo el tono Trump, y ya empezamos a no hacerle caso cuando saca estas bravuconadas. Y un día que viene el lobo y un día va a venir. Pero un día va a venir el lobo. No, le hacemos poco caso, sí. Te lo dije, Marta. Te lo dije, María Hernández. A Assange, a Julian Assange, ya no le hace caso nadie. Tampoco como a Trump, si es que no. A Trump, bueno, pero Trump nos preocupa bastante más. Fíjate que va a ir el ministro, el jefe del Estado, el primer ministro de Ecuador, Lenín Moreno, a visitar Europa, va a ir a Londres, y no va a ir a su propia embajada para no encontrarse con Julian Assange. Esto es muy grande. O de quitar la escalera de incendios. No. Ni el jefe de Estado ecuatoriano ni su comitiva abordarán en su viaje al Reino Unido y España lo relativo al asilo del señor Assange. Bueno. Ha dicho Pamela Anderson tampoco le hace caso ya. Pues no sé si irá a ver a Assange o no, pero en palabras de Lenín Moreno, del líder ecuatoriano, Assange es una piedra en el zapato. Y claro, pues nadie cuando va de viaje le apetece tener una. A mí se me ocurre otro calificativo para una piedra en el zapato, pero no lo voy a decir. Mosca se puede decir. Sí, mosca. Dejamos ahí, volandera. Una mosca toca, mosca. Yo no sé muy bien nunca, Marta,
si la duda la tengo yo o la tienes tú. Tampoco, yo creo que la vamos a tener las dos. O la tenemos ambas. Si quieres la compartimos. No sé si esto que ha pasado en Vic con las cruces amarillas y el conductor que ha pasado con su coche a toda velocidad arramblando con más de 2.000 cruces, ¿a vosotros os parece una agresión, una infracción de tráfico o un delito de odio? Porque he leído en según qué prensa lea estas 3 calificaciones para el acto. Bueno, parece que este hombre tenía problemas, he leído yo, psiquiátricos. Sí. Creo. Eso es lo que ha dicho su abogado, porque claramente lo que quiere es que no se le imputen cargos de delito de odio, que es lo que ha dicho el Ayuntamiento de Vic, que tiene la voluntad de posicionarse en la causa. Hay muchos independentistas y mucha prensa independentista insistiendo en la fuerte violencia que ha tenido este acto, y aquí surge mi duda, qué fina se tiene la piel para algunas cosas detectar violencia y luego en otros casos pues la violencia no la ven por ningún sitio. Pues ahí dejamos la duda, que alguien nos tiene que resolver, porque no sé si vosotros podéis resolverla. Yo no. Complicado. Hombre, la infracción de tráfico, eso seguro que la lleva. Además en una plaza peatonal. En la plaza peatonal pudo haber puesto en peligro a la gente que de haberla habido por ahí, claro que sí. Afortunadamente no pasó nada. Pero vamos, no había nadie, pero podía haber. Para empezar el carné ya se puede despedir de él. Años. Y luego ya lo que venga. Un curso de reeducación, ¿no? De seguridad vial. Yo no le daría ni esa opción. Bueno, pero desde el independentismo se le quiere acusar de terrorismo. El delirio, claro. Delito de terrorismo. Sí, lo han llegado a llamar atentado. Y si por destrozar unas cruces pasa, entiendo que por quemar banderas estarán pensando en algo parecido. Ahí está la piel tan fina para algunos hechos de la que hablaba Marta. Bueno, Marta, y de la prensa de mañana, titulares de mañana, ¿qué vemos en los periódicos? Pues mira, vemos una imagen bastante inédita, esto de ver a Susana Díaz haciéndole carantoñas al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. No es muy habitual, así lo llama el diario El Mundo en la foto de portada, carantoñas ante las elecciones en este encuentro en Moncloa. Dice también El Mundo que Casado vetará en el Senado el plan de gasto del gobierno y que Puigdemont amenaza con retirar el apoyo a Sánchez. Y en portada de La Razón está este encuentro del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Digo todos los nombres con sus cargos respectivos, como veráis, para irme acostumbrando, porque son demasiados cambios. A mí ya se me han olvidado los ministros, no te digo más. He vuelto y ya no me acordaba de quién era ministro de qué. Me ha costado, ¿eh? No te los aprendas, que vete a saber, de aquí a septiembre. Y dice también La Razón que Casado ofrecerá a Santa María pactar los candidatos de 2019. En el periódico de Cataluña el titular es: para la violencia machista, una encuesta que se ha hecho en Cataluña, el 75% de las agresiones a mujeres no se denuncian por miedo, normalmente también por vergüenza y por sentimiento de culpa o resignación. Bueno, me quedan 2 minutitos más para leer la prensa, así que te pregunto si hemos visto por ahí algún tema más de interés en las portadas, algún asunto. Pues también está el máster en las portadas. El máster de Casado tampoco aparece. Destaca el periódico de Cataluña que cree que el PDeCAT de Puigdemont amenaza la estabilidad de Sánchez. Y por si acaso queréis algún titular más veraniego, os digo que Anastasia dice que tendrán que sacar las rastras del escenario a los 90 años. No sé si para entonces habrá ido a verla el presidente del gobierno en avión, en tren o en alguna nave espacial. Bueno, creo que también hablan, no sé si se me ha pasado a mí o a ti, de la visita del presidente a Benicàssim. En La Razón ve un pequeño titular, ¿no?, de Calvo defendiendo esa visita del presidente como agenda cultural, y en El Mundo también, ¿no?, se justifica ese viaje en avión oficial de Sánchez por su agenda de noche, entre comillas, del Mundo. Pues mira, ya que recuperamos agenda de día y agenda de noche del presidente tiene. Este titular seguramente sea lo más relevante que vamos a ver en las portadas. A un paso de crear embriones artificiales. Esto La Razón lo llama alarma ética. Habrá quien lo vea como un avance científico. A un paso de crear embriones artificiales.
apunta mañana La Razón. Bueno, Anabel, Antonio, Casimiro, Marta, hasta otro día. Gracias por acompañarnos. Hasta otro día. Muchas gracias. Este lunes. Fernando Onega, buenas noches. Muy buenas noches, María, y buenas noches a doña Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. Es usted una santa, querida señora Calvo. Es usted de una lealtad al jefe que merece ser reconocida y resaltada como este escribidor pretende hacer en esta carta. Es que este viernes el excelentísimo señor don Pedro Sánchez tuvo una ocupación oficial intensísima. Por la mañana Consejo de Ministros, que obliga a una actividad mental agotadora por la trascendencia de las decisiones. Por la tarde, viaje a Castellón, encuentro con la alcaldesa y sesión de trabajo con Chimo Puig, también con delicadísimos asuntos sobre la mesa. Y por la noche, el concierto de The Killers en Benicàssim. Para la actividad de tarde y noche, viaja en Falcon, el avión oficial de las altas autoridades del Estado. Carlos Alsina planteaba esta mañana un dilema que más que un dilema parecía una maldad. ¿Habrá ido el presidente a ver a Chimo y a la alcaldesa y aprovechó que estaba allí para acudir al concierto, o acudió al concierto y montó la entrevista con Chimo y la alcaldesa para justificar el uso del avión? Inquietante duda de la que solo usted, Carmen, consiguió liberarnos. Por la noche, dijo usted, se acercó a un evento cultural, es decir, que tuvo agenda de cultura por la noche. Fin de la cita. Lo tengo que repetir otra vez. Es usted una santa. Le tienen que poner un altarcito a la entrada de la Moncloa. Todos pensando mal, como somos en este país lleno de envidias. Muchos dispuestos a montar un escándalo donde solo había trabajo del presidente y abnegación de su esposa, obligada a acompañarle y a soportar el tedio de las reuniones oficiales previas. Bastantes dispuestos a comparar este episodio con el de Alfonso Guerra cuando tuvo que usar otro avión oficial para llegar a los toros. Y usted dio la explicación. El presidente tenía agenda de cultura esa noche. Y yo apostillo, ya era hora de que tuviésemos un presidente con esa inquietud cultural. Ya era hora de que tuviésemos gobernantes que se mezclan con el pueblo en los conciertos. Espero, eso sí, que no haya muchos más que nada para no fastidiar las tardes de los viernes a alcaldes y presidentes autonómicos. Y en cuanto a su explicación, doña Carmen, un altarcito le tienen que poner. Con The Volcanics nos despedimos esta noche. Se quedan ya con Aitor Gómez, con el Transistor, los deportes en Onda Cero. Hasta mañana.